¿Verdad? La semana anterior nosotros estuvimos hablando sobre conceptos básicos de lo que es, en este caso, la ingeniería de software, la ingeniería por aparte, lo que es software y directamente lo que es la ingeniería de software, también estuvimos revisando, ¿verdad? Y estuvimos hablando netamente de las áreas específicas de la ingeniería de software que encontramos en nuestra guía de la ingeniería de software, nuestro CISCUD, por sus siglas en inglés. ¿Verdad? Hablamos un poco de la crisis del software y nosotros ya determinamos que en la crisis del software, pues, había muchas problemáticas, en este caso había muchos problemas debido no sé, por cuestiones, la verdad. Y sabemos que de ahí es donde nace la ingeniería de software porque comienza a salir esta guía de la ingeniería de software, donde tenemos fases, no solamente a nivel del desarrollo, sino también en la gestión de ese proyecto de desarrollo, ¿verdad? Hablamos también un poco, yo les mencionaba a ustedes que debido a la nueva carrera que se creó, la carrera de software, se tuvo que hacer una investigación exhaustiva de realmente cuánta necesidad existe de personas profesionales en el área del software. Y yo les mencionaba a ustedes que pues existe mucha necesidad, que es una de las áreas de trabajo o una de las carreras más demandadas, una de las profesiones con mayor demanda, debido a que esto aumentó muchísimo por el tiempo de pandemia, por la pandemia que vivimos, donde la mayoría de empresas necesitan tener o sea, tecnología, necesitan tener software, evitar contacto, entonces todo se debe manejar de una forma automatizada y sistematizada mediante el uso de sistemas o software. Ok, también les envié a leer a ustedes un artículo sobre Chas Report, ¿verdad? Que era uno de ellos, el Chao, el reporte de que toma alrededor entre 50.000, 20.000, más o menos siempre son 50.000 proyectos relacionados al software, al desarrollo, donde comienzan a medir ciertos indicadores como, por ejemplo, cuál es la metodología más indicada, por qué fracasan mayormente, tema que vamos a ver hoy día, ¿verdad? Entonces, señor Anthony Chancay, coménteme un poco de lo que más le interesó del artículo que yo les mandé a ustedes a leer. ¿Están activados sus micrófonos? Los escucho. Buenas tardes, ingeniera. Lo que más me interesó, me llamó la atención, fue en la que decía que los proyectos más pequeños eran los que tenían más índices de ser exitosos, y asimismo los más ágiles. Me llamó la atención porque, bueno, uno espera que un proyecto grande, con gran presupuesto, de pronto sean los más viables, pero la realidad es que entre más sencillo es mejor, ¿no? Como dice esta frase, menos es más. Ya. ¿Y por qué usted cree que los proyectos pequeños son los más exitosos? ¿Por qué? Y creo que también habla un poco ahí el artículo. ¿Por qué usted considera que se pudieran ser más exitosos? ¿Cuáles serían Bueno, las condiciones que llevan a que esto sea más exitoso cuando son proyectos pequeños? para empezar, porque están enfocados en algo, tienen un enfoque específico y no y en cascada ponían en forma, como por ejemplo la madurez emocional, el apoyo de los ejecutivos, la optimización del proyecto y la participación de los usuarios. Perfecto. Bueno, y ahí ustedes también tienen que haber visto, por ejemplo, lo que yo les mencionaba o que a veces menciono a mis estudiantes, hay muchas cosas que depende de la característica del proyecto, ¿verdad? Depende de lo que yo esté buscando el proyecto. Alguien mencionó como el señor Cisnero y dice, bueno, yo estaba viendo y comenzamos a ver que la metodología ágil, sobre todo aquella denominada Scrum, es siempre la que encabeza la lista donde hay mayor éxito en la realización de los proyectos. Es decir, cuando aplican esta metodología hay mayor éxito. Pero eso no significa, señores, que quiero dejar claro, no hay una metodología, ¿sí? No hay un modelo que a mí me diga que ese es el ideal en todo momento, ¿sí? El hecho que a mí me funcione correctamente esa metodología o ese modelo
o ese marco de trabajo, cuando yo esté desarrollando un software, no significa que es como mi varita mágica y me va a dar la solución y me va a funcionar para todos. Hay características específicas que nosotros debemos de considerar donde, si nos permiten por ciertos indicadores o métricas que nos dirían, como lo dice el señor Brighton, que nos indican por qué a lo mejor y mi proyecto fracasó más allá de que yo utilice una metodología la cual es considerada la más óptima utilizar, ¿sí? Esto aquí para hacer un poquito de introducción a nosotros un poquito medir esta parte de ya vemos que también hemos evolucionado un poco más y comienzan a verse mejores índices, los porcentajes de proyectos exitosos comienzan a aumentar y no se ve como en ese entonces, por los 80 más o menos, yo les decía a ustedes, 70, 80, donde la mayoría de sistemas o software, en este caso, fracasaba. Hoy vamos a hablar de algo muy relevante y de forma general, que son los atributos, ¿sí? En este caso, de un software. ¿Y por qué quiero adelante? Inclusive nuestra segunda unidad está, en este caso, enfocada, nuestra segunda unidad va a estar enfocada justamente en el análisis de los requerimientos que yo debo de tener y vamos a tratar dos conceptos que es la parte de mis requisitos funcionales y no funcionales, que netamente es la funcionalidad que va a tener mi software hablando de requisitos funcionales. Pero ¿por qué quería hablar un poquito de los atributos de software? Porque pudieran estar un poco relacionados con los requisitos no funcionales y que yo siempre le digo a mis estudiantes, esta parte no está a discusión. ¿A qué me refiero? A que se deben de cumplir, ¿sí? Como característica importante y relevante dentro del software. En mis requisitos funcionales, yo sí voy a hacer un análisis, voy a decir, a ver, en función a mi tiempo, en función a mi presupuesto, hasta dónde yo alcanzo a desarrollar. Pero en mis requisitos no funcionales, no hago eso de ahí, porque, por ejemplo, que ya vamos a ver más adelante los atributos de software, esas características básicas no están a negociaciones. ¿Okay? Entonces, ¿qué son los atributos de software? Son las características que mi aplicación, que es mi software, debe cumplir para satisfacer, para medir una calidad. ¿Sí? Más allá de que haga lo que tiene que hacer, no solamente se basa en, mi sistema se suma. Es que ese resultado de la suma sí, refiero con ciertos atributos que vamos a ver más adelante. Entonces comenzamos de la clasificación. ¿Cuáles son mis atributos? Mi software tenga, ¿sí?, funciones por tareas y objetivos de usuarios específicos. O sea, que sea idóneo para lo que yo estoy trabajando, porque sea idóneo para la empresa, para el modelo de negocio, inclusive para la característica de la persona, porque yo puedo tener un sistema en una empresa, pero no todos tenemos los mismos permisos para trabajar en ese software, porque está el departamento de finanzas, está el departamento de logística, está el departamento de asistencia, y etcétera. Entonces, que cada uno de esos módulos o esas funcionalidades de software funcione correctamente y sea idóneo para satisfacer esas necesidades de cada rol de cada usuario. Lo que yo les decía hace un rato es que las funcionalidades que suman. Pero lo que yo también necesito es que los resultados de esas sumas sean los correctos. Y ahí hablamos de precisión. O sea, que me dé los resultados que yo espero. No solamente como en el ejemplo que les puse, que me haga la operación, no, que el resultado que yo estoy esperando sea preciso, ¿sí? La interoperabilidad, que puede usarse con uno o más sistemas específicos. Institucionalmente o empresarialmente, inclusive muchas veces nosotros no tenemos que relacionarnos con sistemas dentro de la misma empresa, sino que nosotros o alimentamos o alimentan nuestros sistemas instituciones exteriores, es decir, hay parte exterior, entonces, que se pueda trabajar correctamente en esta relación. Son parte de los atributos, que obviamente estos atributos también dependerán de lo que yo estoy desarrollando, lo que yo estoy esperando, pero que normalmente no se ponen a discusión. Yo no puedo decirles a ustedes como, por ejemplo, hablemos de la precisión. Háganme un software de una calculadora con las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división, pero lo que yo quiero ver es que esté ahí el icono de sumar. Y no me importa si suma o no. Es decir, yo pongo 5 más 5 y sale 55. O sea,
Yo no puedo hablar solamente de la parte de desarrollo, debo de hablar de la precisión del desarrollo. Esta precisión no está a tela de duda, por más que yo solamente le hayas dicho, a ver, el objetivo de hoy día es que ustedes desarrollen una calculadora básica. ¿Sí? Parte de lo que yo no le estoy diciendo es, yo espero que sume correctamente porque no se lo debería de decir. Ustedes saben que debería de hacer la operación con un resultado preciso. ¿Sí? Parte de los atributos de funcionalidad también es la seguridad. Pues realmente Recording stopped. Recording in progress. perdón, acabé de tener un problema con el internet, me disculpo un poco, pero ha habido ciertos inconvenientes, estoy aquí en la universidad, entonces, denme un momentito. Recording stopped. Ahí sí ven la pantalla, chicos, que estoy teniendo inconvenientes con el internet. Confírmeme, por favor, si logran visualizar. Bueno, ya no voy a dejar de compartir porque más que va a ser una problemática. Ya, perfecto, ahora sí, déjenme compartir correctamente. Perdón que es el internet, no estoy conectado desde otra instancia ahí. Esperemos no tengamos más problemática. Ok, continuemos. Bueno, yo les decía a Recording in ustedes que este progress. atributo no es un atributo discutible a ningún nivel de vista, no importa cuál sea el software que usted realice. Debemos de manejar la seguridad porque vamos a proteger nuestra información y nuestros datos, ¿sí? Indiferentemente cuál sea la razón social de la empresa en la cual yo estoy, o institución, organismo, lo que sea, donde yo estoy desarrollando un software. Este es un atributo netamente general, este sí es 100% general para todo aquello que se realice como desarrollo. Pasamos a la clasificación de los atributos de fiabilidad. ¿Cuál está en esta clasificación dentro de los atributos de fiabilidad? La madurez. ¿Qué se refiere a este atributo que está muy relacionado con los que están también más adelante? ¿Sí? Que mi sistema evite ciertos tipos de fallos, que yo ya sé que se pueden presentar, entonces me adelanto a que si esto sé que puede pasar, yo desarrollo de tal manera que estoy preveniendo un futuro fallo, que está muy relacionado con mi tolerancia a fallo. ¿Qué tiene que ver mi tolerancia a fallo? Es ¿sí? Que mi software, que puede presentarse inconvenientes, se mantenga desempeñando correctamente ante los fallos que se puedan presentar. Y luego viene lo que es mi capacidad de recuperación. Es donde ya se me presentó el fallo, donde ya ocurrió, ¿sí? La recuperación, es decir, que retorne, que regrese a estar exactamente igual después del fallo, pueda ocurrir lo más pronto posible, señores. Y esto es de relevancia también, ¿sí? ¿Por qué se los digo? Imagínense ustedes en una empresa donde usted atiende a clientes y donde existe un error en el software. La capacidad de recuperación que tenga mi sistema me va a dar la agilidad de atención también. No importa qué tan experto pueda ser yo en el manejo del sistema, es decir, ese operador que está haciendo uso del sistema. También es, cuando se presenten estos fallos,
se recupere completamente. Es decir, yo no pierda información, si siga con la conectividad activa, no tenga que volver a cerrar y abrir el sistema varias veces, ¿sí? ¿Cómo es la capacidad de recuperación? ¿Cómo tolera estos fallos? ¿Cómo lo he trabajado para que trate de evitar ciertos fallos que yo ya sé que pueden ocurrir normalmente? Viene un atributo importante para el cliente, señores. Esta clasificación de atributos son de importancia para el cliente. ¿Por qué para el cliente, señores? Porque su cliente, quien va a esperar su desarrollo de software, no está muy interesado él está utilizando, él lo puede utilizar y le dé los resultados que quiere. Entonces, el sistema tiene que ser tan inteligente de tal forma, ¿sí?, que al usuario se le haga fácil aplicar cada tarea que el sistema le solicita. Porque recuerden ustedes que ustedes no solamente desarrollan para gente que conoce de tecnología o que sabe de informática o que tiene bases. Más bien, normalmente uno casi siempre se debería imaginar en el escenario más, pero a que mi sistema lo va a utilizar alguien que tiene o el conocimiento nulo o un conocimiento extremadamente básico en tecnología, de tal manera que mi sistema le va diciendo qué es lo que tiene que ir a hacer. Por eso también que sea fácil de aprender y que no haya mayor cosa complicada. Yo muchas veces cuando a mí me asignan muchos, en las tesis, muchos sistemas en este caso, de desarrollo. Entonces yo a veces les digo a los estudiantes cuando les veo los iconos, y no sé, la mayoría de personas están relacionadas con Word cuando han utilizado una computadora o algo por el estilo. Entonces yo les digo, si yo les pongo las tijeras a ellos saben que ese icono sirve para cortar documentación. Si yo les pongo el del pendrive, ellos sirven que es para guardar, ¿sí? Entonces, ¿por qué utilizar otros iconos diferentes, como la X, que es para cerrar? Entonces, eso ya me le da una facilidad para que intuitivamente el usuario exacto, así es. Así es, la interfaz de usuario y la experiencia que tiene el usuario, inclusive la estructura, señores, del usuario. Miren, yo les voy a decir algo a ustedes que es relevante, que yo mucho les hablo a los estudiantes que van con tesis de desarrollo, es, usted tiene un estándar de estructura de su sistema. Si usted me pone un botón rojo a mí en las primeras interfaces que yo le veo, que dice guardar, y usted luego ese mismo color me lo pone en otra interfaz que sirve para borrar, yo le voy a asegurar que yo lo voy a presionar creyendo que sirve para guardar, aunque en otra interfaz diga para borrar. Y voy a terminar borrando la información. ¿Por qué se los voy a decir a ustedes? ¿Cuánto de ustedes, voy a hacer una analogía, cuánto de ustedes cuando van a instalar algo leen las instrucciones de instalación? ¿O cuántos de ustedes proceden netamente a descargar, poner siguiente, 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 siguiente? La mayoría haremos el siguiente, 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 siguiente. La mayoría, ¿sí? Y consideramos que así se hace, y muchas veces sí, es una instalación sencilla, pero otras veces sí teníamos que haberlo leído. Entonces el usuario se adapta a eso, señores, ¿sí? Si usted me pone un botón rojo, yo ya lo familiarizo en mi mente, digo, ese botón rojo es de guardar. Yo lo veo en otra pantalla exactamente igual y tiene otra funcionalidad, yo voy a seguir creyendo que sirve para guardar. Eso es tener una estructura, un estándar. Yo tengo un estándar donde ya mi usuario se va familiarizando. El ejemplo que yo también le ponía de los iconos, por ejemplo, a ustedes. Otro atributo dentro de la usabilidad, que sea operable, que yo pueda controlar al sistema, ¿sí? Que yo sienta que tengo la facilidad de uso, de manejar y el control sobre el mismo. Por eso yo le decía esto es muy importante como atributo para el usuario.
Ya le digo, el usuario no le va a preguntar a usted cuántas líneas de código utilizó o cómo se llama el algoritmo que le resolvió la problemática. Primero, porque esa no es su parte técnica. Segundo, porque su interés es la solución y qué tan fácil se le hace para usar. Obviamente que resuelva su problemática, porque si usted le entrega un software a una persona que no resuelve su problemática, tampoco no la va a utilizar, señores. Pero estos atributos son muy necesarios a nivel de usuario. Y aunque no nos guste, pero es una realidad, a lo que el usuario le importa es sentirse cómodo con esa interfaz, que sea atractiva, que se vea bonita diciéndolo entre comillas, ¿sí? Si no, tampoco no la quiero usar. Inclusive a nosotros mismos nos ocurre. Nosotros estamos familiarizados con Windows, que tiene su interfaz gráfica, que visualmente es mucho mejor que utilizar, por ejemplo, Linux, ¿sí? Y es una cuestión gráfica, quiero decirles, porque hay muchas ventajas sobre utilizar otro sistema operativo. Inclusive sabemos que Windows, más allá de que es algo incorrecto craquearlo y demás, pero sabemos que paga una licencia y que todos los productos que saque en esta línea tienen una licencia. Pero mucha gente prefiere pagar la licencia de Microsoft Office que utilizar OpenOffice, que tiene exactamente las mismas herramientas, solo que con una característica un poco más rústica. ¿Sí? El OpenOffice, que es el LibreOffice. Se llama Open y tiene lo mismo, es lo mismo, solo que es mucho más rústica la característica. Visualmente no se ve, ¿sí? Tan bien como se ve en este caso Windows. Pero las funcionalidades son las mismas. Pero nosotros ya estamos acostumbrados a utilizar Word, gráficamente nos sentimos mejor, la mayoría de personas utilizan esta misma línea, entonces me adapto a esa parte, pero al usuario realmente eso le interesa. Más bien, por eso Windows sigue teniendo acogida, señores. ¿Sí? Es exactamente por lo mismo. Entonces, yo por eso les decía, estos atributos son de mucha importancia a nivel de usuario. Vamos con la clasificación de atributos de eficiencia, ¿sí? Comportamiento en el tiempo, tiempos de respuestas, de proceso, de potencia apropiados, ¿sí? Que me siga funcionando correctamente cuando tengo yo un ambiente que no es el más apropiado o no es el ideal. Así que con los recursos que yo poseo, que a lo mejor no son los, los mejores, pero sí básicos funcione correctamente, con las características de hardware o de software que yo posea, que me dé respuesta. ¿Bien? Inclusive cuando hablamos de tiempos de respuestas y de procesos rápidos, señores, yo les puedo preguntar a ustedes, ¿cuántos de ustedes cuando, por ejemplo, estoy trabajando en Word y me sale, espere un momento, ¿sí? Y me vuelve a salir que espere un momento, ¿cuántos de nosotros esperamos? A la mayoría procedemos a cerrar, ¿sí? La utilización de recursos, que ya les digo, todos esperamos un ambiente ideal, pero veamos cuál es nuestro ambiente real. Yo tengo, ¿sí? Equipos que son, no sé, una Core i3 de sexta generación, que tienen, no sé, 2 de RAM, pero esas son mis características de mis equipos. No tengo las ideas. Recording stopped.
yo poseo funcione en ese ambiente. Cuando me refiero al ambiente, me refiero a la parte de hardware del software que mi sistema que yo he desarrollado vaya a tener que estar instalado en ese espacio, institución, con esos recursos de infraestructura. Ya les mencionaba a ustedes yo de hardware y software, capacidad para ser analizable. Que mi sistema sea de fácil análisis, señores, para saber eficiencias y fallos, ¿ok? Si existe algún tipo de problemática. Inclusive, señor, la capacidad de cambiabilidad. Todo va evolucionando, todo va creciendo. Por lo tanto, siempre voy a tener requisitos nuevos que ayudar al desarrollo del software, ¿sí? No se va a quedar lentamente siendo exactamente. Luego habrá que aumentar una funcionalidad. Por eso estamos en los atributos de mantenibilidad, mi evolución, mi mantenimiento, ese crecimiento que tiene un sistema, obviamente hasta que llega un punto en que también llega ya a convertirse en un sistema histórico, es decir, ya necesito pasar a un nuevo sistema por el crecimiento de las nuevas herramientas, porque quiero que sea, a lo mejor yo utilizaba un sistema de escritorio y ahora requiero un sistema web o una app móvil, no sé, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ya viene la parte de cumplió su ciclo de vida, paso a otra instancia, pero de ahí, cuando yo recién inicio, van a tener cambios en el tiempo y con las metodologías lo vamos a ver, porque las metodologías ágiles te hablan de eso, de constantemente tú en el desarrollo estás inmersos a sufrir cambios. ¿Cuál es otro atributo de mantenibilidad? La estabilidad, ¿sí? Que cuando yo tenga que hacer cambios, ¿sí? Yo puedo evitar complicaciones en el uso de mi sistema, es decir, no me vaya a dar fallos. Siga funcionando correctamente hasta como funcionaba anteriormente. Uso, siga siendo seguro, etcétera. Siga cumpliendo con los atributos que anteriormente yo he mencionado. ¿Sí? Que en mi momento de software, de prueba, mi software funcione igual que antes. Indiferentemente de los cambios que yo haya hecho, siga siendo eficiente el software que yo estoy probando en ese momento. Vamos con nuestro atributo de portabilidad, coexistencia. Señores, es decir, como yo les mencionaba también hace un rato, comparto recursos con otros sistemas o me estoy conectando con otros sistemas y sigo funcionando, ¿sí? Comparte recursos comunes, sigue funcionando correctamente y no hay ningún problema en compartir recursos porque va a haber otras aplicaciones instaladas en mi equipo, pero mi sistema sigue funcionando. No hay una aplicación que le vaya a dar una problemática. Cuando yo tenga esa aplicación, necesito instalarla porque mi sistema no funciona. O sea, tengo que poner ese tipo de cosas. La intercambiabilidad. Cuando yo hablo de ambientes, hablo del lugar donde yo voy a utilizar el software, donde va a ser esa institución. Ah, pero esa institución luego puede tener sucursales, donde las características, ¿sí?, de hardware y de software pueden variar un poco, porque geográficamente estoy en otro lugar, hay recursos, una sucursal más grande o más pequeña, con mayor o menos recursos, pero aún mi software puede seguir utilizando porque estamos hablando de la misma empresa, de los mismos servicios, pero está usándose en otro lugar específicamente. Son los atributos de software que, como yo les mencionaba a ustedes, son atributos que deben de ser considerados y que no están a discusiones. Yo no puedo poner a discusión si mi software debe darme resultados precisos o no. Inclusive, más adelante, en unidades más adelante, nosotros vamos a hablar sobre las pruebas que existen en software. Y ahí ustedes van a ver que hay pruebas inclusive de estrés, de usabilidad, de caja blanca, de caja negra, de caja gris, ¿sí? Pruebas de humo, pruebas betas, pruebas alfa. Hay una clasificación bastante amplia en el hecho de las pruebas. Y ahí vamos a ver que estos atributos son indispensables y necesarios. Yo les, Recording stopped. Yo les pregunto a ustedes, imagínense ustedes en un banco un sistema
que no sea seguro, que no cumpla con el atributo de seguridad. Y ha pasado, porque ustedes tienen que haber visto casos en donde los bancos ha habido robo de información sensible de los usuarios, me refiero a los números de tarjetas y sus códigos verificadores de las tarjetas. El impacto que eso ocurre, exacto, el último de los casos fue del Banco de Pichincha. Imagínense a nivel de seguridad que yo ponga en tela de duda si debe ser seguro o no. Por eso yo le decía, los atributos que normalmente consideramos como requisitos no funcionales no están a discusión. Son necesarios aplicarlos. Es necesario trabajarlos. ¿Sí? Es necesario que yo cumpla con todos esos atributos de forma, señores, obligatoria. Yo tuve el caso de en algún momento venir una persona que quería los servicios de algunos estudiantes en esta parte de desarrollo y decirle a él y escucharle a esta persona que no quiso contratar a la persona anterior porque, por ejemplo, el sistema que le habían desarrollado a ellos era un poco complicado trabajarlo. O sea, la asistente no lo entendió, entonces, por lo tanto, nunca utilizó. Por eso yo le digo a ustedes, mis atributos de usabilidad no están a discusión. ¿Usted por qué crearía algo a un usuario que no lo va a poder utilizar? O que no supo, ¿sí? Recuerden, estos atributos son propios de un sistema, deben de cumplirse, no están a discusiones, ¿sí? Es algo que se debería poder medir con indicadores, con métricas que forman parte en el de un software. ¿Okay? Esto como la parte de atributos. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, inquietud? Vamos a nuestra siguiente parte. Hay diferentes, pueden aplicar ellas. Realmente hablar de pruebas, y ya lo van a ver ustedes, hay una clasificación interminable, porque inclusive yo les puedo decir a ustedes que hay una prueba para medir si que las líneas de cantidad, si las líneas de código que yo he utilizado es correcto. Por saber ustedes ya más específicas de programación, que no hay una única solución, ¿sí? Inclusive hay comunidades donde te ponen en cosas que tú estás buscando, además te ponen más de una solución. Imagínense, hay pruebas para decir si la cantidad de líneas de código que yo he utilizado es lo correcto en función al tamaño de mi proyecto. Hay pruebas muy básicas, como por ejemplo, pruebas de funcionalidad, que son las pruebas que realmente nosotros utilizamos, inclusive para las tesis, que son las pruebas más sencillas. ¿A qué me refiero? Simplemente, en este caso, lo que tenía que hacer, es decir, como yo les decía hace un rato, si suma, yo pruebe que sume, ¿sí? Eso es un abanico sumamente amplio a utilizar. Y nosotros tenemos en este caso, de pruebas. Vamos a verlo en su momento, ¿sí? De proceso actual, asegurar la calidad del proyecto, ¿sí? Entonces, sí, estamos hablando exactamente también de un cuadro mi test de lo que yo debo de hacer. Ahora, hay una infinidad de clasificaciones porque ustedes, yo mido pruebas a nivel de qué también posibles inseguridades puedo tener. Y normalmente cuando ya hablamos netamente del testing, casi siempre la gente lo hace
intentando con el internet de mi teléfono, el internet de la universidad, todo. Están fallando. Hoy día ha habido problemáticas en las universidades. O sea, tuvimos un fallo inclusive de no tener ni inconvenientes de forma general, y me disculpo. Yo les decía a ustedes, y su compañero me preguntaba sobre las pruebas de QUAD, y yo les decía a ustedes, sí, parte de esto. Inclusive eso es relevante, ¿por qué? Porque yo debería detectar mis errores antes de que mi software entre a funcionalidad. Señores, si nunca ocurre. Es muy raro que la gente ejecute pruebas, ¿sí? O los diferentes tipos de pruebas que a mí o que yo las considero relevantes antes de ir a la funcionalidad. Inclusive, señores, es muy difícil inclusive que haya gente que haga las típicas pruebas de funcionalidad que yo les decía que son básicas. La mayoría de personas, ¿sí? No digo todos, pero en muchos casos, mandan a producción directamente el software. Y en el momento de la producción vamos detectando errores y los vamos corrigiendo. No es lo más óptimo. Yo debería de medir la calidad de mi sistema utilizando pruebas que me permiten testear y que me permitan saber qué errores puedo tener antes de que vayan a la funcionalidad, antes de que esté en producción, antes de que esté en mi ambiente real. Inclusive, muchas veces por eso uno dice, pon a prueba tu sistema en un ambiente simulado, es decir, que cumpla las mismas características cuando ya lo va a utilizar el usuario final. ¿Por qué? Porque yo les digo algo. Porque a lo mejor yo estoy desarrollando mi sistema y está ejecutándose en una máquina que es una i7 de onceava generación que tiene 32 gigas de RAM y lo voy a instalar en una Pentium 4. Estoy exagerando un poco, ¿verdad? Pero señores, por supuesto, mi ambiente simulado no tiene punto de comparación a mi ambiente real. Estoy nombrando características completamente extremas. Pero aún ese tipo de pruebas a veces la gente ni siquiera las hace, que son pruebas completamente básicas. Y que seguramente al no hacerlas nos va a llevar a un error, a una equivocación. Por eso al menos, yo les decía, al menos ustedes deberían hacer pruebas de funcionalidad en un ambiente simulado. ¿A qué me refiero de funcionalidad? Que mi sistema que servía para sumar, restar, multiplicar y dividir, yo pruebe eso. Diga, a ver, 5 más 5 es 10, ok. Me salió la respuesta de 10. Esta operación es válida. La calculadora me permite sumar números enteros de una cifra, porque todavía no he dicho si son de 2, 5, 6, 10, etcétera, y demás. Pero si eso era un requisito que sume enteros de una cifra, yo voy, lo hago en el sistema y ¡pum! Lo realiza. Prueba básica, es de funcionalidad, pero sí lo está haciendo. Y forma parte de mis atributos, porque parte de mis atributos decían en la parte de precisión que me dé los resultados que yo espero. Los resultados que yo espero al decir que quiero una calculadora que me sume números enteros de una cifra, es que cuando yo ponga el 5,5 me dé el 10. Y pasó esa prueba. ¿Sí? Son las pruebas más básicas, las que yo les estoy diciendo, y normalmente son las que nosotros solemos pedir en las tesis, pruebas básicas, que son las de funcionalidad. Pero les repito, señores, hay inclusive muchos casos en los cuales no hacen este tipo de pruebas. Ni siquiera esta. Mandamos en lote, digo yo, en conjunto, una sola a una implementación general, porque ni siquiera pudimos ir probando por módulos, sino que integrado el sistema, corrió a producción y diría yo que sea lo que Diosito quiera, 3 persinadas y esperemos que salga. Entonces, eso es incorrecto. Y miren que más adelante vamos a hablar de metodologías y modelos, porque para eso nos sirven las metodologías y para esto nos sirven los modelos, para una planificación correcta, donde uno de los puntos relevantes es que yo haga mis pruebas, que mida mis pruebas a nivel de requerimientos funcionales y no de funcionales. Seguridad, robustez, mantenibilidad, precisión, usabilidad, seguridad, ¿sí? Porque es relevante que mi sistema funcione correctamente, ¿sí? Yo por eso les decía a ustedes, imagínense ustedes un sistema en un banco donde
el atributo más básico de seguridad no se cumple. Pero eso también viene como una parte de la evolución de lo que es el sistema, de cómo ha evolucionado y de ahora hablar de que lo vamos a ver en las metodologías del software de valor. Lo que yo le debo entregar al usuario es algo que le sirva y que funcione correctamente. Y que ha evolucionado. Por ejemplo, ustedes están bastante jóvenes, porque yo supongo que han de estar hasta cuarto semestre, han de tener que 18, 19, 20 años. Me imagino yo que por esa edad más o menos están ustedes entre los 18 a 20 años, a lo mejor alguien con un poquito más, pero supongo yo que esa es la edad más o menos de ustedes, supongo yo, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes, por ejemplo, conocieron el proceso que anteriormente, o la cédula antigua, la que había una fotito, cuántos les he visto a los padres que muchos han guardado su cédula antigua, que era era un cartón, una foto y estaba como tipiado las letras. No sé si alguno de ustedes vio esa cédula. ¿Alguno de ustedes vio? Sí, no, bueno, ustedes que ustedes son bastante jóvenes, pero anteriormente la cédula era algo como esto, como este que está aquí, justo esto que yo estoy señalando. Ustedes son bastante jóvenes. Imagínense, la fotografía era pegada, ¿sí? Y era un papel. Primero eran de este tipo. Les voy a poner inclusive una versión anterior para que ustedes vean la evolución, que es esta que está aquí. Esta. Este específicamente, déjenme ver dónde está, donde se notaba que tampoco que ustedes estén familiarizados, pero era hecho con una máquina de escribir. Luego de la máquina de escribir, que es esta versión que está aquí, ¿sí? Luego, este es hecho con una máquina de escribir, lo que ustedes están viendo. Luego pasó una versión que exactamente se utilizaba lo mismo, un papel, era emplasticado ese papel, y luego pasó a utilizarse ya con computadoras. Había un sistema inclusive que se denomina sistema S400. ¿Cuál es la problemática de este sistema, señores? Primero, que era un sistema con la menor cantidad de seguridad que ustedes pudieran ver. Se utilizaba usuario y contraseña, porque es un sistema que inclusive que todavía lo utilizan como una base de histórica, porque actualmente todavía no utilizado. Pero era un sistema que permitía sacar los datos desde la computadora, porque ya había un almacenamiento, ya había una base de datos interactuando, ¿sí? Y pasó a ser algo igual, pero seguía siendo fácilmente vulnerable. ¿Qué hacía una persona? Le sacaba el plastiquito, ponía su foto y ya tenía los datos de una persona. Y así hubo mucha falsificación. Luego salió este tipo de cédula que tenemos en este momento. Bueno, que no es la actual es otra que hace un rato la vi. Este tipo de cédula salió. Tenía un chip integrado donde la toma de las huellas era, aquí les estoy señalando que la huella era, se manchaban los dedos y uno las iba poniendo. Que ustedes ya saben, y es automática y me indica, ok, él tiene registrado este tipo de huellas y actualmente le salen las de acá. Y te da una alerta y te dice, no está haciendo, por lo tanto, ahora ya está pasando una falsificación. ¿Okay? Y ya comienza a aumentar la tecnología. Ya estamos hablando de seguridades. Inclusive para utilizar este actual sistema, utilizan un hash de autenticación que es específico para que cualquier equipo, no es un sistema que se puede instalar en cualquier tipo de equipo, que yo venga y lo instalo, no. Utiliza un hash de autenticación, toques de autenticación para que yo saber que ese equipo pertenece a la red y el cual deseo instalar ese sistema. Miren, seguridad. A nivel de hardware, mi token me dice si ese sistema puede ser instalado en el equipo. Ah, mis dispositivos me hacen una comparativa de recursos como yo les decía de la huella.
¿verdad? Y miren que va cambiando. Yo ya tengo una base de datos diferente, tengo un sistema diferente donde también voy almacenando mayor información. ¿Sí? Ya hay un cheat, hay un código identificador, hay una forma de comparativa de verificar, hay una imagen, si hay una foto que no es tomada, que yo llevo un papelito, voy con mis 4 fotitos de tamaño carnet para que vayan y me la peguen y puedo ir a pegar con los datos de quien sea porque no me puede identificar. No, ya la foto ya la tienen. Y una vez que tienen la foto van a decir, sí, el sistema no es un reconocimiento de la misma persona. Alguien te está falsificando por huellas, por fotografías. No por firma, porque eso es diferente, la firma se puede cambiar, pero sí por huella y fotografías, pues. Anteriormente era fácil la falsificación y ahora hemos pasado actualmente a esto, obviamente, que existe. Así que, por ejemplo, voy a hablar mucho de esto porque trabajé en el registro de este proceso de cambio a nivel de atributos de software. Seguridad. Yo les digo, yo he trabajado en el área de sistema. No podía instalar cualquier tipo de sistema de seguridad. Tenían un proceso de autenticación. Era a través de que me permitía identificar que ese es el donde yo podía instalar. Cada vez que alguien quiso falsificar la identidad de alguien, nos mandaba una alerta indicándonos que las huellas no eran coincidentes y que por lo tanto no se podía terminar con la ejecución del proceso. Lo cual para nosotros era una alerta en ese momento de hay alguien que está queriendo suplantar o robar la identidad de alguien y hay que notificar. Por eso también había una comunicación directa con la policía. Pero miren ustedes para que vean la evolución de lo que yo hace un rato también les decía, como era un sistema, primero máquinas de escribir, luego un sistema denominado S400 y ahora un sistema denominado Magna, que es de cedulación. Que ya me hace autenticación de rostro, me hace autenticación de huellas, me llama los datos de forma inmediata, no tengo que estar copiando, pegando, registrando, inclusive, señores, si nos remontamos a tiempos mucho más atrás, eran en libros, lo hacían escribiendo. Evaluamos los actuales sistemas como el que utilizan, ya podemos hablar de como yo decía, la capacidad de la seguridad por autenticaciones, ¿sí? La usabilidad porque era de fácil uso, la evolución que podía tener este actual sistema, ¿sí? La fiabilidad, capacidad de recuperación, la interoperabilidad, porque operaba, ya les digo yo a ustedes, en conjunto con, por ejemplo, hasta que yo trabajé con la Policía Nacional. Entonces ya vemos características específicas que ustedes deben mirar. Y que yo siempre también le digo a mis estudiantes, todos aquellos que se quieren ir por la línea de desarrollo, sus atributos de software, sus requisitos no funcionales no están a discusión, porque usted no me puede venir con un sistema que no me da resultados precisos. Usted no me puede venir con un sistema que no lo quiere utilizar la gente. Usted inclusive no me puede venir con un sistema, señores, que prácticamente ya hay otro que yo me pueda descargar y que me solucione mucho mejor a lo que usted me está solucionando. Usted me diga, ingeniera, yo tengo la idea del año. La idea del año es crear una aplicación que me permita chatear con otras personas y que me permita ser amigos de otras personas y que yo pueda reaccionar ante publicaciones de ellos. Tengo otra aplicación que hace mucho más de lo que usted me está diciendo. ¿Y cuál es la problemática que usted me soluciona? ¿O cuál es la oportunidad que usted está viendo en una aplicación que tiene menor características a, por ejemplo, hablemos de Facebook? ¿Sí? Miren todo ese tipo de cosas de considerar y yo siempre hago hincapié porque tengo muchos estudiantes que luego se van por la parte del desarrollo. Ok, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. Espero que la gente va a tener menos problemáticas. Sí, 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 yo voy subiendo diapositivas, no las he subido porque he tenido inconvenientes todavía y por eso todavía no lo he hecho, pero no se preocupen que yo la voy a ir subiendo. He tenido temas, 2 diapositivas, ¿sí? Y también vaya viendo un poquito la información general, que yo en las diapositivas soy mucho más específica, ¿sí? Las guías están un poco más generales.
Yo en las diapositivas pues estoy siendo mucho más específica con ustedes. Ok, chicos, que tengan una buena tarde. Muchísimas gracias. Nos vemos de aquí hasta el siguiente jueves porque no los